voy a pedir que se acomoden, se sienten, y bueno, vamos a estudiar la Biblia. Esto que hacemos hoy, hermanos, data de muchos años atrás. Dios siempre ha querido hacer contacto con su pueblo, siempre ha estado atento para estar cerca y poder direccionar nuestras vidas. Desde tiempos antiguos podemos darnos cuenta, por ejemplo, los diferentes liderados que los siervos de Dios han hecho desde los tiempos del liderazgo de Moisés, por ejemplo, más tarde de los jueces y de los profetas. Siempre ha habido la palabra que Él ha vertido para el ser humano. No cambia, porque la palabra de Dios misma dice en labios de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ellas son permanentes. Una de las instrucciones precisas, puntuales, que se hizo, por ejemplo, en el cambio de liderazgo, hablando de Moisés cuando es sustituido por su primer ministro, que fue precisamente Josué, vemos como el mismo Moisés está cediendo el lugar por órdenes de Dios, obviamente, para hacer la transición, para hacer ese cambio de liderazgo. Recordamos, por ejemplo, ya en Deuteronomio capítulo 31, lo siguiente, hermanos, y esto es algo que es recurrente en la historia, en el caminar del pueblo de Dios, y esto, hermanos, dice aquí en Deuteronomio 31:12: harás congregar al pueblo. Fíjense, esta es la instrucción que le está dando Moisés a su sucesor. La indicación, la instrucción que le está dando a que va ahora a tomar el rumbo, el mando, la dirección, y le dice Moisés a Josué: harás congregar al pueblo. ¿Y quién forma el pueblo? Dice ahí: varones y mujeres, también niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Observamos estas recomendaciones, este encargo preciso que le hace Moisés a su sucesor, a su primer ministro, que ahora pasa a ser el líder, y le dice: tu tarea, una de las tantas tareas va a ser que estés reuniendo constantemente el pueblo. El pueblo vive su vida diaria en los negocios, en sus empleos, donde quiera que estén, pero también hay tiempos de congregarse, hay tiempos para reunirse. Y entonces esto es algo que los siervos de Dios tenemos que hacer constantemente, de juntar al pueblo, de reunirlo, de congregarlo. Esa es la instrucción que se tiene, al menos aquí la vemos con Moisés. Y entonces en este versículo dice, ¿verdad?, que el líder debe convocar a reunión a hombres, a mujeres, a niños. Y bueno, no solamente a niños, también a los extranjeros que estuvieran en tus ciudades. El equivalente de extranjeros en nuestro tiempo serían tus invitados, ¿no? Serían tus simpatizantes o alguien a quien tú has llamado. Puedes congregarlo. Propósito de la reunión, bueno, ese es un propósito serio, hermanos. Y yo quisiera que, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no viéramos esta reunión como una reunión secular, como una reunión sindical o de otra índole. No, hermanos, esta es una reunión muy particular, porque sentimos, o más bien nuestra convicción es que el Señor está aquí, y que lo que tratamos aquí son cosas espirituales, y que no solamente bendicen a Dios, sino que nos bendicen en primera instancia a nosotros. Entonces, congrégalos, dice. Propósito: que aprendan, que teman a Jehová vuestro Dios y cuidan de cumplir todas las palabras de esta ley. Ese era el propósito de esta reunión. Ojalá, hermanos, que la constante de estarnos reuniendo no haga que se pierda la visión, el valor. Debemos darle la importancia necesaria a este tipo de reuniones, porque el principal que está entre nosotros y el homenajeado en nuestras horas de alabanza es el Señor. Por lo tanto, hermanos, con este entendido vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor. Y quiero iniciar, hermanos, pidiéndoles que leamos o que recordemos lo que Jesús dijo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y es importante, hermanos, que hagamos esta cita, porque de aquí nos
nos vamos a desplazar, vamos a fundar el comienzo de esta meditación. Y estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y voy a leer el versículo 12. Nada desconocido para los que estamos aquí, o para los que nos lleguen a oír o a ver a la distancia, para los que nos acompañen o nos sigan. Para ellos también es el mensaje del Señor, es para todos, está abierto. Y dice el versículo 12 de este capítulo 8: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el Evangelio de Juan se le conoce a Jesús como yo soy, igual como se le conoció en el Antiguo Testamento. Cuando Dios comisiona a Moisés, y cuando me pregunten y me digan de parte de quién vienes o cómo te llamas, simplemente diles: yo soy. Y aquí Jesús, personificándose, ahora viene a decirlo encarnadamente, dice: yo soy. Y aquí en este versículo dice: yo soy la luz del mundo. Y creo que los que estamos aquí y que por un tiempo ya hemos conocido al Señor, damos crédito a esto, que Jesús es la luz del mundo. Amén, hermanos. Sí, Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Pero dice que al ser la luz del mundo, hay algo para alguien más, para sus seguidores. El que me sigue, oiga, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nos acercamos a Jesús, brillaremos como brilla Jesús. Tendremos la luz, el reflejo. Transmitiremos el reflejo de Jesús. O sea, que nosotros no somos otra cosa más de que los encargados como pueblo de Dios de reflejar al Señor Jesucristo aquí y ahora. Esa es la misión que el Señor nos ha dado. Pero bueno, a lo mejor sale sobrando preguntar: entonces, ¿quiénes son los que tienen que reflejar la luz de Cristo, hermanos? Una respuesta rápida sería: los cristianos. Los cristianos. Cristo dijo: ustedes también son la luz del mundo. Ustedes son una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Pero ¿de quién estamos hablando? De los cristianos. Ojo con eso, hermanos. No está hablando de los pseudo cristianos. ¿Qué entendemos por pseudo cristiano? Simplemente un falso cristiano. ¿Podrán decir eso? Sí hay. Claro que hay falsos cristianos. El Señor, cuando dice: el que me sigue tiene la luz, está hablando a los que verdaderamente han entregado su vida a Jesucristo. Se está refiriendo a aquellos que se han despersonalizado para hacer que la persona de Cristo venga a su vida. Para aquellos que anteponen los intereses de Cristo Jesús más que los intereses propios, para dar un paso a los intereses del Señor Jesucristo. Los cristianos sabemos que somos la luz del mundo, y voy a decirlo incluyéndolos a ustedes, porque no me queda duda de que ustedes han recibido a Cristo en su corazón. Por lo tanto, los cristianos, los que ahora estamos aquí, sabemos que Cristo es la luz y que a su vez nosotros también somos la luz. Hay cristianos nominales o pseudo cristianos, falsos cristianos. El supuesto cristiano, el falso cristiano. Claro que eso existe, hermanos, porque el Señor Jesucristo lo dijo, que habría quien vendría vestido de piel de oveja, pero que su imagen sería, o por dentro sería algo distinto a lo que está reflejando por fuera. Y yo quiero hablar en esta tarde con mucha confianza, porque sé que estoy entre los cristianos,
y que la palabra del Señor confirmará lo que ahora somos y nos invitará a acciones propias de un cristiano, porque lo que hacemos siempre va a estar regido, normado, sancionado por la palabra de Dios y por lo que Cristo es. Bueno, hay muchas características por las cuales se puede llegar a conocer a un cristiano. Podemos hablar de varias. Hay muchas características que la Biblia nos da, pero yo me voy a centrar en una sola. Para ello, podría decir, hermanos, que una de las características la vamos a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 1. No voy a referirme a más características, son bastantes las características de Jesús. Hoy solamente me voy a referir a una de ellas. Y bueno, si van conmigo a la primera carta del apóstol Juan, vamos a meditar, vamos a ver este pasaje bíblico en el cual vamos a encontrar lo que nos dice este testigo directo que anduvo personalmente con el Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 1, versículo 3, así. Vamos a ir meditando, vamos a ir analizando y vamos a ir sacando el jugo de esta escritura. Y veamos aquí, dice el versículo 3 de la primera carta, capítulo 1, dice así: lo que hemos visto y oído. ¿Quién habla aquí? Juan. Él se está colocando como un testigo ocular, presencial. Tuvo la dicha de caminar al par con el Señor Jesucristo y escuchar directamente de Él sus mensajes, sus enseñanzas. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué, hermanos? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan apunta directamente a una característica importante y se llama comunión. Apunta a una característica que distingue a los cristianos: la práctica de la comunión. Si nosotros somos luz porque seguimos a Cristo Jesús, uno de esos destellos que sale del pueblo de Dios, de un verdadero, no de un pseudo cristiano, es la comunión, el reflejo de Jesús. Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Miren cómo esta cadenita aquí: Cristo y el Padre, más la iglesia. Vamos a considerar enseguida otro pasaje, pero antes vemos cómo Juan se siente integrado a la comunión con el Hijo y con el Padre. Juan se siente vinculado, y no solo él, hermanos, todos los que hayan aceptado vivir la vida en Cristo Jesús se vinculan a esta comunión. Y quiero pasar al versículo 7 de aquí mismo para que vean que no estamos desconectados de lo que empezamos diciendo, que Cristo es la luz y que el que anda con Cristo Jesús no anda en tinieblas, sino que anda en la luz y a su misma vez es luz, porque es el reflejo de Jesús. Entonces el versículo dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es el resultado, hermanos? Tenemos comunión, hermanos. Y si hago este silencio para que usted lo piense y lo medite. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, el reflejo va a ser comunión. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Miren qué gracia y qué bendición tan grande para quienes hemos entregado nuestra vida de manera auténtica, sin reservas, y que le hemos dicho al Señor: soy todo tuyo, y lo que haga en mi vida no está separado de lo que tú quieres que yo haga, por lo tanto estoy totalmente unido a ti. Y entonces, hermanos, cuando estamos en Cristo, estamos en luz, y la luz la vamos a reflejar teniendo comunión los unos con los otros. A mí me parece un tanto inverosímil oír a muchos cristianos por ahí que dicen: sí, yo creo en Cristo, pero de la iglesia no me hablen nada. Yo aquí solito hago mi oración, leo la palabra, leo un salmo y estoy más que bien. Eso es ser hasta cierto punto anticristiano, porque está manipulando las Sagradas Escrituras y las está acomodando a lo que él quiere, a lo que él piensa, a lo que él siente. Pero si lo comparamos o lo confrontamos y lo ponemos a la luz de la palabra del Señor, no es así. La condicionante de aquel que está en Cristo Jesús es que tiene que estar unido, es que tiene que vivir en la comunión, no puede vivir separado. Al menos ese es el mensaje que nos dan en estos pasajes. Si andamos en luz, así como está Él en luz, hace que nosotros tengamos comunión. No tiene por qué haber fronteras, no puede pintar como se dice coloquialmente: le voy a pintar la raya. ¿Y por qué se la vas a pintar? Nuestro hermano, es más, nos hace un Cristo. He escuchado otra palabrita: tú sí eres de los míos. Ah, caray, ¿cómo de los míos? ¿Y los demás qué? Ese lenguaje y esa actitud, porque en cristiano eso no me espanta ni me alarma cuando lo oigo en el mundo. Me alarmaría si lo oigo aquí. Me alarmaría si entre los que nos nombramos cristianos nos pintamos la raya unos con otros. A eso sí me alarmaría, porque estamos hablando que somos de Cristo. Eso sí me pondría un tanto pensativo, decir: ¿realmente estás en Cristo? ¿O intelectualmente estás en Cristo? ¿Qué quiero decir con intelectualmente? Porque intelectualmente sé quién es Cristo, pero todavía no suelto todo mi ser para ser de Cristo. Y hay cosas en las que digo a Cristo Jesús: mira, aquí sí, pero en esto no te metes, esto es de mí. Al mismo Cristo le podemos poner límites. Cuando el Señor me dice: tienes que vivir en común. Ay, es que mi hermanito, no sé por qué no. Dicen allá en Chiapas, yo vengo también de pastor de iglesia, dicen allá, cuando a alguien no le cae, dice: no entra en mi sangre. Tienen ese dicho. Cuando quieren referirse a alguien con que no concuerda: no sé por qué no entra en mi sangre. Y hablando de cristianos, es que el hermano, la hermana no entra conmigo. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, pudimos entrar en Cristo Jesús nosotros algunos. ¿El Señor ha puesto algún límite para que no estemos con Él? Ni por cultura, ni por su posición social, ni por ninguna otra situación. El Señor nos hace a un lado. Al contrario, Él dijo: todo el que a mí venga, no lo echo fuera. Bienvenido. Pero el que quiera entrar a la vida cristiana tiene que tener una vida de comunión. Bueno, estamos hablando de comunión. ¿Qué es comunión? Bueno, es la traducción de la palabra griega koinonia. Y koinonia significa lo que hay en común. Es también participación, también es solidaridad. De la misma raíz de la palabra koinonos, significa compañero y significa compañera o socio. De ahí se desprende la palabra comunión, de koinonia.
de ser un verdadero y auténtico compañero, un verdadero socio, alguien que se solidariza, alguien que vive en común lo que vive el pueblo, alguien que participa activamente, no cuando le conviene, sino en toda circunstancia. Me parece muy importante esto, y cuando yo veo esto me cala, hermanos, porque la palabra de Dios no es de aquí para allá, porque estoy hablando. ¿Saben qué? La palabra es de allá, miren, de arriba, para mí, y de aquí para allá. No quedo yo fuera de esto. Ninguno de nosotros queda fuera de esto que el Señor nos habla hoy. Así que, comunión, no se les olvide que es lo que hay en común, también es participación. Si yo estoy en el cuerpo de Cristo, tengo que participar activamente. Si estoy en el cuerpo de Cristo, tengo que ser solidario con el cuerpo de Cristo. Debo mostrarme compañero, debo sentirme asociado, porque estoy en Cristo Jesús. Si no estoy así, habría que pensar y habría que recapitular y habría que decir: Señor, pues creo que me hace falta esta palabra tuya para que yo pueda enderezar mi vida y pueda entrar por donde debo de entrar. ¿Dónde nació la comunión, hermanos? El origen de la comunión, ¿dónde está? Permítanme, vamos a ver primero a los Corintios, capítulo 1, por favor. Vamos a ver esto, hermanos. A nosotros nos norma la Biblia, a nosotros nos norma la palabra del Señor. Vamos a ver dónde nace la comunión, cuál es el origen, la raíz de la comunión. Y hablo de la comunión perfecta, hablo de la comunión exacta. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice así, ya lo tienen, puede comprobar, y dice: fiel es Dios. ¿A quién nos referimos? A Dios. Pablo dice: fiel es Dios. Pablo le da su lugar a Dios como fiel, y dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La raíz, el origen de la comunión es el Padre y el Hijo. Desde siempre han estado en perfecta comunión el Padre y el Hijo. Desde siempre, mis hermanos. Y Pablo lo reconoce: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Yo fui llamado, usted ha sido llamado o llamada a la comunión perfecta, que es la que hace el Padre y el Hijo. Los dos tienen una comunión perfecta. Ellos no tienen discrepancias. El Padre y el Hijo no tienen discrepancias. El Padre y el Hijo viven en una unidad perfecta. Pero no querían estar solos ellos, sino que a través de la obra redentora de Jesús ha tenido a bien invitarnos a esa comunión perfecta. Hermanos, siéntanse afortunados y bendecidos de que el Señor se haya fijado en nosotros, o lo digo por mí, que se haya fijado en mí para meterme a una comunión tan perfecta, y que si yo la he aceptado, tengo que vivirla en el mismo sentido que la vive Jesús, en el mismo sentido en que la vive el Padre. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. La comunión perfecta no terminó solamente con el Padre y el Hijo. A ver, imagínense un triángulo. En la parte de arriba, póngale Dios. En la parte de aquí, póngale Cristo. Y en la otra parte, póngale la iglesia. Esa es la comunión perfecta. Primero comienza con el Padre y el Hijo, pero no se quedan solos. Ahora, ¿qué dicen?
que nosotros también entremos a la comunión con ellos. A veces, hermanos, cuando no tenemos muy claro, pensamos que la comunión la hacemos nosotros. Bueno, sí la hacemos porque nos agregamos a ella, pero nosotros no promovemos no originamos la comunión, más bien entramos a la comunión que ya existe, que es la del Padre y la del Hijo. Ya existe. Lo único que hace Dios es amorosamente, sin ver mis defectos, sin ver lo que yo soy de vulnerable, me dice: no importa, pero si tú entras a la comunión vas a cambiar tu imagen. Y entonces entramos a la comunión con el Padre. Es ahora la comunión perfecta. Hablando de comunión, obviamente, no estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Hablamos de la comunión para que ésta sea perfecta, el Padre, el Hijo, pero también nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que entender bien que si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos que cultivar la comunión entre nosotros. Que no podemos ponernos distancia los unos a los otros. Que no podemos ignorarnos los unos a los otros. Que no tenemos que vivir desinteresados los unos por los otros. El que vive en comunión con el Padre, con el Hijo, no se aísla del cuerpo que es la iglesia. No se aísla del cuerpo que es la iglesia. El que vive en Cristo, el que es en Cristo, vive en comunión. No es esporádico. Hay varias figuras, hay varias metáforas en la Biblia para designar al pueblo de Dios con el cual se conoce a la iglesia. Uno de ellos lo maneja precisamente el mismo Pablo, y sé que usted lo conoce, pero vamos a dar una repasadita. Capítulo 12 de 1 Corintios, y veamos, hermanos, aquí algo interesantísimo, ¿verdad? Para que le demos la importancia, el valor. Esto, hermanos, y me voy a adelantar un poquito, ¿verdad?, diciéndoles que la iglesia en primera instancia no es una organización, aunque está organizada. ¿Dije bien o dije mal? La iglesia no es una organización, aunque está organizada. En realidad la iglesia es un organismo. Y hay diferencia. Obviamente que ese organismo está organizado, pero no lo tenemos que comparar con una organización, un sindicato o alguna otra cosa. La iglesia es algo mucho más que eso, que cualquier otro tipo de reunión. No es tampoco una junta de colonia o de barrio. Ahí llegan muchos, tratan asuntos en común, pero no tienen comunión. En el pueblo de Dios es diferente. Vean por qué les digo esto. Por lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 12, y voy a leer el versículo 12, dice así: porque así como el cuerpo es uno, fíjese la metáfora, el comparativo que está haciendo Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese, como el cuerpo es uno, dijo Pablo, uno es el cuerpo, pero está compuesto de muchos miembros, tanto externos como internos. Yo estoy muy familiarizado con mis miembros externos, pero también los tengo internos. Nunca me he visto el páncreas, ¿verdad?, ni me he visto el hígado ni la vesícula, pero ahí están y cumplen su función. Ahí están. Y Pablo, al hablar de la iglesia, habla de un cuerpo y dice, aunque es un solo cuerpo, tiene muchos miembros, y aunque son muchos miembros, siguen siendo solamente un cuerpo. Así también Cristo. Y cuando dice así también Cristo, ¿a qué se refiere? A que los que nos integramos a la iglesia, místicamente o comparativamente, el Señor le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo
de Cristo. Yo espero que usted lo tenga muy presente. Sé que lo sabe, pero hoy lo ratificamos de esta manera. ¿Cuántos miembros tenemos en el cuerpo? Y Pablo lo maneja muy bien. ¿Y saben por qué lo habló así? Porque había una situación en la iglesia. La carta primera a los Corintios la escribe Pablo por la situación de la iglesia que vivía. Era una iglesia, pero hermanos, si ustedes leen los primeros capítulos de la carta, ahí habla Pablo, primero los saluda y dice: me da gusto saludarlos, hermanos, pero también tengo que decirles algo, porque hay grupitos entre ustedes. Eso lo leen los primeros capítulos. Es más, yo veo que ustedes se agrupan y dicen: no, yo soy fan de Pablo, ese predica mejor. Otros dicen: no, yo soy fan de Pedro o de Cefas. Y otros dicen: no, hombre, se quedan cortos, yo con Apolos, porque hay en Hechos dice que era el oradorazo mejor, y yo con Apolos. Y entonces Pablo le dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Solamente son siervos del Señor. Quítense eso de la cabeza, quítense eso de la mente, que porque este es mejor que aquel otro, te vas ahí y haces tu propio grupo. Y esto puede pasar en sectores de la iglesia, hermanos. Por eso el Señor corrige a través de esta carta, usando a Pablo, para que no hagamos esos distingos. Y entonces él viene en esta figura a decir que la iglesia toda es el cuerpo de Cristo. Yo espero que usted esté contento de ser del cuerpo de Cristo. Yo sí, hermanos. Yo espero que todos estemos felices de ser del cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios, hermanos. Pero si somos del cuerpo de Cristo, entonces estamos obligados, y no con una obligación de imposición, sino natural, de defender el cuerpo y de estar unido a él. Aquí mismo lo dice él. No voy a agotar toda la lectura de eso porque sí que la conocen, pero vean ustedes, hermanos, que Pablo viene trabajando esto, y voy a pasar hasta el versículo 14, que dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No sé cuántos huesos tenemos, yo no soy médico, pero alguien sabrá aquí cuántos huesos tiene su cuerpo, ¿verdad? Hay nervios ahí, hay de todo en nuestro cuerpo. Y entonces dice aquí: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice el 15: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno, sigue siendo uno. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen, o que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que a nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y usted lo sabe perfectamente, y sé que ya lo está interpretando. Hay miembros en nuestro cuerpo que los tapamos mejor. Pero ¿por qué no sirven? ¿O sí sirven? Precisamente porque a la luz del día pueden ser indecorosos, los cubrimos más, no porque valgan menos. ¿Cuántos miembros tenemos en esta iglesia que pareciera que no valen mucho? Es a los que debemos cubrir más, hermanos. Qué triste cuando quienes nos sentimos de un determinado nivel social, nos vamos con los que son de nuestro nivel, y los otros. ¿Qué hacemos con ellos? En ese sentido está escrita esta carta, hermanos.
Porque viene corrigiendo Pablo algo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y es que Pablo se suma, como nosotros debemos sumarnos a lo que Jesús dice: si ustedes están en luz, vivan en comunión. Escuché una vez a un predicador decir: creo que cuando alabamos a Dios es cuando más mentimos. ¿Cómo crees? Sí, a veces es cuando más mentimos. Y empezamos: yo te amo con el amor del Señor, pero a la hora de la hora yo no te lo amo. A la hora de la hora veo que le pintas la raya. Pero eso sí, muy efusivamente: yo te amo con el amor del Señor. Hermanos, si estamos en Cristo Jesús, puede decir usted de manera indistinta: soy de la luz o soy de Cristo, es lo mismo. Porque si soy de la luz, soy de Cristo, y si soy de Cristo, soy de la luz. Así de sencillo. Y entonces, si soy de Cristo, si soy de la luz, si soy la luz misma, el reflejo de Jesús, entonces lo voy a demostrar viviendo en comunión. Voy a vivirlo en comunión. Quiero pasar a hablar sobre el verso 27 de este capítulo. Bueno, antes quiero leer el versículo 26. De manera que si un miembro padece, hablando del cuerpo, de este cuerpo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hablando de mi cuerpo. A ver, hermanos, hablando de nuestro propio cuerpo, ¿cuál de sus miembros es menos importante para usted? Y aquí dice que cuando un miembro padece, todos se duelen. Alguna vez, hermanos, estaba yo haciendo una talachita en casa, tomé el martillo y empecé a clavar. ¿Quién sabe por qué el martillo se desvió y le dio a mi dedito este? ¿Saben qué pasó inmediatamente? ¿Qué creen que pasó? No está usted pensando, esta mano le empezó a regañar: tonta, ¿por qué no te quitas? Yo no te quería pegar. ¿Ustedes creen que eso hizo mi otra mano? No. Lo que hizo mi mano inmediatamente soltar el martillo y casi clavar la cabeza y casi con ese beso de perdóname. Pero no solamente es esta mano para... sino que hasta los pelos le duelen a uno con un golpe de esos. ¿Y por qué cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, no volvemos con él? Es importante que razonemos. Esto no creo que está escrito así, no como así. Es la inspiración del Espíritu Santo, hermanos. Y hoy tenemos que dar por hecho que lo que estamos leyendo es la inspiración del Espíritu Santo y que llega a nosotros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y luego viene a aclarar, dice: no sé que vayan a ser tan literarios mis hermanos corintios, que vayan que de veras a pensar que estoy hablando del cuerpo y entonces les aclara en el versículo 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En conjunto todos, hermanos, formamos el cuerpo de Cristo. Y particularmente somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia está comparada con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no solo es ojo, como decía antes aquí en la lectura, no solo es oreja. El cuerpo de Cristo es el total de los miembros. Y que no pueden vivir separados. Es más, se interesan los unos por los otros. Unidad, comunión, asociación, todo eso tiene que ver con la comunión, hermanos. Todo eso tiene que ver con la comunión.
voy a darles un pasaje que a mí me hace pensar. Aquí mismo, en primera a los Corintios, solo que vayan al capítulo 10, por favor. ¿Verdad que si estamos conscientes de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos? Sí. Usted es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y yo quiero decirles que para mí ninguno de ustedes vale menos. ¿Quién soy yo para devalorar a alguno de ustedes cuando Cristo nos da el valor a cada uno de nosotros? Capítulo 10. Enfatizo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por favor, ponga su atención en el versículo 16. Dice así el 16: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, la celebración de la cena del Señor nos recuerda año con año que somos parte de un cuerpo, y Él es el cuerpo de Cristo. Ustedes y yo, y todos los que hayan recibido a Cristo Jesús y hayan entregado su vida sin reservas al Señor y están unidos, somos el cuerpo. Y tenemos que mantenernos unidos. Y el Señor dice, para que no se te olvide, te dejo esta celebración. En el pueblo judío hubieron muchas celebraciones. Cristo nos deja dos: bautismo y cena del Señor. Dos actos muy importantes: bautismo y cena del Señor. Y en este acto, en esta celebración, lo que dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso cuando nos acercamos a la cena del Señor, o como lo decimos así simbólicamente, y decimos, nos acercamos a la mesa del Señor, ¿saben qué estamos haciendo ese día? Cuando participamos de la cena del Señor, confirmando que somos el cuerpo de Cristo y que tenemos que vivir en perfecta unidad y comunión los unos con los otros. Es triste, hermanos, que muchos le demos más importancia a esa celebración. Los templos se llenan. ¿Qué hicieron durante el año? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? Ese día solamente es para confirmar la comunión que de por sí existe de manera permanente. Si lo hacemos ritualistamente, solamente estamos repitiendo lo que alguna vez aprendimos en otro lugar, y que creemos que ese acto vale por todo, cuando realmente ese acto lo confirma el estilo de vida que tenemos diariamente y todos los días que el Señor nos permita. Cristo es el cuerpo. Y entonces aquí dice que la copa es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero el verbo 17, para que confirmemos lo que estoy diciendo, y dice, siendo uno solo el pan. Cambia, siendo uno solo el cuerpo de Cristo, es uno. Fíjese, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Participamos de aquel mismo pan. O sea, que aquí tenemos que recordar el día que Jesús termina y que por última vez está con sus discípulos, hermanos, y se sienta a la mesa, trae el pan y lo empieza a partir delante de todos y les empieza a decir: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Háganlo esto en memoria de mí. Esta copa es la sangre con que ustedes son redimidos.
tómenla y háganlo, porque con esto siempre van a recordar no solo la muerte, sino la redención propia de ustedes, la van a recordar. Y Pablo apela a esto para llamar a la unidad, a la comunión, diciendo: somos un cuerpo. Y cuando venimos a la cena del Señor, confirmamos nuestra comunión. Le llamamos la cena del Señor, pero también se llama la fiesta de la comunión, ¿cierto, hermanos? Así lo conocemos como iglesia, la comunión del cuerpo de Cristo. Pero yo no puedo participar de esto si todo el tiempo estoy separado de la iglesia. Si solamente una vez al año vengo para eso, porque es el día grande, hermanos, todos los días son importantes para el Señor, y eso cobra sentido ese día, porque se confirma lo que en la práctica vivimos continuamente. Físicamente, si estuviera Jesús, ¿usted le mostraría su cariño, su amor? Pues Cristo está físicamente entre nosotros, de manera simbólica. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Todos formamos el cuerpo de Cristo. La iglesia forma el cuerpo de Cristo. Y una pregunta: ¿cuánto anhelamos convivir con nuestros hermanos? Me preocupa que nos conocemos y nos saludamos semana a semana, pero ¿cuántas veces nos invitamos a tomar un café en casita? A veces nos conocemos así, pero realmente conocemos la situación de cada familia. Sabemos qué momentos están pasando. Estamos interesados por lo que le pasa a nuestros hermanos. Y no estoy hablando solamente de sus momentos críticos o difíciles. Está usted, como dice Pablo, celebrando los éxitos de sus hermanos. Porque Pablo dijo allá en el capítulo 12 que se goza con los que se gozan, pero también llora y sufre con los que sufren. De eso se trata la comunión en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas exhortaciones de parte de Dios para este punto en específico. Y entre otras, hermanos, nos exhorta a que vivamos juntos. ¿Se recuerdan el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo, el buen aceite, como en aquel que se ungía a los sacerdotes, que desciende sobre la barba ya el gran sacerdote, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, aquella montaña nevada que sale en los montes de Sión, y que con esa agua se refrescan y se alimentan los montes más chaparritos. Y luego termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, queremos tener bendición, tenemos que vivir en perfecta unidad y comunión los unos con los otros. Lo personal, pues a nosotros nos gusta, como a muchos de ustedes, aprovechar el momento de convivir, de platicar. Ese es el espacio que el Señor nos regala semana a semana. Démonos tiempo de saludarnos, hermanos. Démonos tiempo de darnos un abrazo. Démonos tiempo de conversar un momento. De tomarnos un café juntos. ¿Por qué no, hermanos? Esa fue la característica de la iglesia en el primer siglo. Y usted conoce la Biblia, usted conoce la palabra. En Hechos capítulo 2 dice que la iglesia estaba unida y que compartían la mesa, comían el pan juntos. Y no estaba hablando de la cena del Señor, estaba hablando de la manera de convivir con los hermanos. Vaya usted a Hechos 2:42, y ahí lo dice. ¿Por qué tenemos que andar a las prisas, hermanos? Les digo siempre a los hermanos cuando termina el sábado, me da mientras la nostalgia, otra vez cada quien a su rumbo, hermanos. Otra vez cada uno a sus negocios, a sus quehaceres o a resolver sus problemas. Si al sábado llamares
delicia. Glorioso de Jehová, no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras, y te deleitares, entonces Jehová te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te hará comer la heredad de Jacob tu padre. Ese es el día que Dios nos ha regalado para ello, y hasta tenemos por ahí un canto que dice: este es el día que hizo el Señor, pero lo cantamos. Pero hay que vivirlo, hermanos. Aprovechemos este espacio que el Señor nos da. Y acerquémonos unos a los otros. Es triste cuando hay fracturas entre nosotros, cuando nos vemos con cierta distancia. No puede ser esto, no debe ser. Por eso el Señor nos deja su palabra para hacer que nosotros a través de ella recompongamos el camino. Hay varios consejos de parte del Señor. Déjenme darles uno que también yo recibí en su momento, porque todos hemos recibido el consejo de Dios. Quienes hablamos aquí no lo hablamos porque vengamos del camino de la perfección, también estamos siendo forjados. Hebreos capítulo 10, verso 25. Un llamado amoroso, un llamado cariñoso que hace el Señor a través de este escritor que escribe la carta a los Hebreos capítulo 10. Son varias recomendaciones y quiero leer desde el verso 22, por favor. Miren, hermano, lo que tenemos que hacer para ir perfeccionando nuestra comunión. Y nunca antepongamos que el hermano o la hermana o el compañero o compañera es así. No, hermanos. Si yo noto que está mal, antes que señalarle, tengo que ayudarle para que pueda ayudar, para que pueda transformar su vida. Viene lo que dice a partir del verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primer llamamiento: acerquémonos al Señor con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, el agua de la palabra. Pablo lo dice así en Efesios 5, que lava a su iglesia con el agua, en el abajo del agua, por su palabra. Verso 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a mantenernos firmes, sin fluctuar. O como dice en otra oportunidad Pablo, sin ser llevados por todo viento de doctrina, fluctuando, ser movidos de aquí para allá. Y verso 24. Y considerémonos los unos a los otros, se llama comunión también, hermanos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si debo estar con ustedes, no será para denostar, humillar, descalificar, sino para animar, dice aquí. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y sabe qué? Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene, hermano. Cristo está a las puertas. Y en lugar de estar separados, en lugar de estar desvinculados, en lugar de estar despreocupados de los demás o del propio cuerpo de Cristo, que es el que lo formamos todos los miembros, dice que tenemos que estar juntos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Esto quedó escrito para nuestra enseñanza, hermanos, para moldearnos. Ninguno de nosotros viene de la perfección, al contrario. Venimos de la imperfección, pero el Señor nos quiere perfeccionar. Y esta es una parte que Él maneja para con nosotros, para que vivamos en unidad, en armonía, en comunión, interesados los unos por los otros. Es muy triste cuando alguien se aleja y de vez en cuando se acuerda en acercarse a la comunión de los santos. Lo único que puede uno pensar es que a lo mejor todavía no ha vinculado su vida bien con Cristo Jesús, porque el que la vincula es como mi mano. No crean que yo me vine a predicar a Talita y se quedó mi mano allá porque no quería venir. No, el cuerpo camina junto, hermano. El cuerpo se mueve para donde va la cabeza, para el cuerpo, y mi cabeza es Cristo, la cabeza de nosotros es Cristo Jesús, y para donde Él se mueva, nos moveremos nosotros como el cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que hablar de este punto no tuviera tanta importancia, pero a mí me parece muy relevante, me parece muy importante. Esto es lo que le va a dar sentido verdadero de que seamos iglesia, de que seamos el cuerpo de Cristo. Y ratifico lo que dije al principio. Esta reunión no es una reunión sindical. Esta reunión no es una junta de trabajo. Esta reunión, hermanos, es para practicar la comunión y para que nos abracemos los unos a los otros. ¿Cuántas veces sospechamos que alguien está batallando? Pues, creo que el hermano tiene problemas. Si ya detectó que tiene problemas, llámelo, hermano. Ni quiero que me platiques tu problema, simplemente nace en mi corazón orar por ti. ¿No creen que se siente rico eso, hermanos? ¿No creen que se siente hermoso cuando alguien se acerca? Hermano, simplemente permítame orar por usted. ¿Sabe cómo va a terminar ese miembro del cuerpo de Cristo? Como cuando le pegué a Miguel. Le pegó esta mano, pero ¿qué creen? No solo esta mano fue acá, también fue mi boca, ¿saben qué hice? Porque está unido todo el cuerpo. Así tenemos que hacer entre nosotros, hermanos. Me parece importante esto. Y no creo que esto se lo digo porque crea que no hay unión aquí, no, sino para que confirmemos la unión en Cristo Jesús. Solo para eso, para que la confirmemos, para que la activemos, para que le demos mejora. Para eso es, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir esta parte, hermanos. Yo, como usted, creo que los mejores momentos en que nos hemos sentido acogidos, apapachados, es cuando teníamos un problema y alguien se acercó a nuestra vida, o cuando la iglesia se acercó y nos rodeó y nos ayudó, cuando menos con alguna palabra. Hermanos, eso es vitamina pura para la vida. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Y Juan dijo: que fuimos invitados a la comunión con Cristo Jesús y con el Padre. Y esto revela que estamos en la luz de nuestro Dios. Ustedes no son independientes. Pastoreo en Oriente, le llamamos aquí Oriente. Pero yo estoy en la iglesia, son ustedes mi iglesia. Dios nos pone en diferentes lugares, pero somos los mismos. Tenemos la misma doctrina, tenemos el mismo rector, es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos y que nos ayude a vincularnos amorosamente,
los unos con los otros, porque somos el reflejo para el mundo. Jesús lo dijo en su última oración, la que se llama la oración sacerdotal, en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando dice: no te lo doy solo por estos, sino por los que van a creer en mí, por el testimonio de ellos. Y ahora nosotros somos los que creemos en Él, y les dice: que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que todos ellos sean uno solo. Por nosotros solo Jesús. Y Jesús oró para que nosotros seamos uno, para que todos sean uno, dijo el Señor Jesús. Tenía esa preocupación para que todos sean. Y luego termina diciendo: para que el mundo vea, para que el mundo conozca al Padre. Si queremos que el mundo nos conozca, que no nos conozca por discusiones, que el mundo no nos conozca, los hermanos son pleiteros. No, nosotros vamos a ser conocidos por la luz de Jesucristo que se refleja y que se refleja al mundo que tanto lo necesita. Ahí sí hay muchos problemas, hay muchos disturbios, hay muchos alejamientos, hay tantas cosas de división entre ellos, pero hoy nosotros tenemos algo mucho mejor. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Quiero agradecer a Dios por su palabra. Una vez más les confirmo que no es mi palabra,